Ocupados, mas no preocupados. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. A través del ídolo llamado riqueza, la semana pasada el Señor nos hizo evaluarnos a cada uno de nosotros, examinarnos a cada uno de nosotros, si realmente el único y verdadero Dios es nuestro Dios. Porque la realidad es que para muchos de nosotros, el único y verdadero Dios no es el que tiene el trono de nuestra vida, sino que son muchos otros dioses. Son muchos otros dioses. ¿Como cuáles? Las riquezas, la fama, el orgullo, el pasado, las heridas del pasado. Se vuelven dioses que no nos permiten realmente seguir con gozo esta vida de fe. Se convierten en aquello que absorbe nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente. Son ídolos. Y seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta que tienen ídolos en su vida. Que hoy cantamos todos juntos, eres el Dios que adoramos, pero realmente el Dios que adoramos no es el único Dios verdadero, sino que son otros dioses. Como ya les dije, puede ser la riqueza, puede ser la familia, puede ser los amigos, puede ser tener que comprar la última tecnología, muchas cosas. Ahora, recordemos lo que está diciendo las Escrituras. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo el dinero? No. ¿Es mala la fama? No. ¿Es mala la familia? No. ¿Son malos los amigos? No. La palabra nunca nos dice eso. Son neutros. Nosotros somos los que hacemos que tengan un carácter positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a tratar este tema de Mateo 6:25, pero debemos entender que este no es un tema diferente al que Jesús nos habló en Mateo 6:19 al 24. Es el mismo tema, pero con un abordaje totalmente diferente. Entonces, desde el 19 al 24, Jesús nos está hablando acerca de quién es tu Dios, en quién estás enfocando tu mirada. ¿En quién estás enfocando tu mirada? ¿En Dios o en los ídolos? Es decir, la riqueza, la fama, la familia, la gloria de este mundo. ¿En dónde estás? Y hablábamos de esta diplopía. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra diplopía? Ver doble. Entonces, ver doble. Y por eso Jesús nos da en esta sección nos habla acerca de los ojos. Pero también... Pero el día de hoy, Jesús también nos va a hablar acerca de estos ídolos, de aquello que absorbe nuestra vida, pero lo va a hablar desde un abordaje diferente. Ya no es dónde enfocas
tu vida, sino dónde pones tu seguridad. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde pones tu vida? ¿A quién le estás entregando tu tranquilidad, por así decirlo? Y lo podemos notar, vamos a leer la palabra, Mateo 6:25. Por tanto, ese por tanto, ¿qué nos quiere decir? Jesús está dando continuidad a lo anterior, está uniendo. Por tanto, es decir, a pesar que Jesús ya nos habló acerca de las riquezas como ídolos, esta vez también nos va a hablar acerca de las riquezas como un ídolo, pero tomándolo como ejemplo para hablarnos de los ídolos que podemos tener en nuestro corazón. Por tanto, Jesús le está dando continuidad. Ahora, Jesús, digamos, a calzón quitado, como dicen aquí en Colombia, a calzón quitado, no se va con indirectas, no maquilla las cosas, sino que nos dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra no os afanéis, ¿qué significa la palabra no afanarse? No se preocupe, no esté ansioso, no se preocupe, no esté ansioso, es lo que dice Jesús. Así es como comienza Jesús esto que nos va a decir, no se preocupe, no se afane, no esté ansioso, no tenga temor. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra en español, de pronto no notamos el carácter de lo que Jesús nos está diciendo. Jesús no nos está dando una opinión. Aquí Jesús no nos está dando una sugerencia. Aquí Jesús no es como aquel amigo que lo ve a uno muy triste y le dice, no se preocupe. No. Aquí Jesús nos está dando, cuando uno lo ve en su idioma original, un imperativo, un mandamiento. Este es un mandamiento. No os afanéis. No os afanéis. Es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una opinión. No se preocupen por su vida, está diciendo Jesús. Es un mandamiento. Y creo que de pronto no entendemos el carácter de lo que significa un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? ¿Qué significa un mandamiento? Primero, ¿qué significa un mandamiento? Significa que si realmente nosotros hacemos parte del reino de Dios, entonces ¿qué? Obedecemos las palabras de Jesús. Porque Jesús es el rey de nosotros. Es nuestro rey. Entonces, si el rey manda, ¿yo qué debo hacer? Obedecer. Ay, pero no me parece lógico. Ay, pero no me parece racional. Ay, pero es que tú no me entiendes. Pero si el rey habla, ¿yo qué hago? Obedezco. Obedezco. Porque aquí todos somos ¿qué? Siervos del gran rey. No hay excusas. No hay peros. Obedezco. Y el mandamiento que el Señor el día de hoy nos está dando es, no os afanéis, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo primero que significa? Que yo obedezco porque el rey lo dice. Entonces, ¿qué también significa esta primera parte? Que si yo no obedezco, ¿cómo se le llama eso? Desobediencia, pero con una palabra más teológica. Pecado. Pecado. Es decir, Jesús nos está diciendo, aunque muchos estén abriendo los ojos y nos parezca lo más irracional del mundo, que preocuparse, que afanarse, que estar ansioso, es ¿qué? Pecado. ¿Por qué? Porque el Rey de nuestra vida ha dicho, no se afanen, no se preocupen, no estén ansiosos. Si ustedes no hacen parte del reino, preocúpense, afánense, tengan ansiedad. Pero si hacemos parte del reino de los cielos, ¿qué nos dice Jesús? No se afanen, no se preocupen, no tengan ansiedad. Es una orden.
Es un mandamiento. Segundo, ¿por qué es un mandamiento? ¿Qué significa que es un mandamiento? Significa que va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de nuestra naturaleza. Y Dios lo sabe. Y por eso lo manda, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Preocuparnos, estar ansiosos, tener miedo. Las leyes son para educar, pero también de alguna manera es para que aquello que naturalmente hace el hombre no lo haga. Es para ponerle límites al hombre. Yo estaba hablando con alguien, creo que era con Silvana el día de ayer. Nosotros vemos, digamos, viajamos por el mundo y creemos que no, los que menos tienen cultura son los colombianos. Si uno se compara con un alemán, con un japonés, no, es que ellos son muy queridos, ellos cumplen las normas. Si ustedes van a Tokio, la ciudad, una de las ciudades más limpias, muy limpia. Eso sí es una tacita, ¿cómo es que? ¿Una tacita de qué? De plata. Allí uno sí puede hacer así en la calle, en Tokio. Aquí no, aquí no. En Tokio sí, porque es muy limpio. En Alemania se cumplen las normas. Pero, ¿qué pasa cuando un japonés, cuando un alemán, cuando una persona de esos países que decimos, ay, tan respetuosos de las normas, tan queridos, viene a un país como estos, donde no los van a castigar, no hay cámaras que los vean, no va a haber una multa? ¿Ustedes qué creen que pasa con ellos? Se desbordan, empiezan a tirar basuras, empiezan a pasar la calle donde no deberían cruzar. Y se ha estudiado. Entonces, las leyes se hacen ¿para qué? Para ponerle límites a los hombres. Porque el ser humano no es capaz de controlarse. ¿Qué pasaría si no existiera una ley en Colombia y si no existiera una ley de Dios que dijera no matarás? ¿Cómo estaríamos en este país? ¿Cómo estaríamos? No habría país. Ahora, mire, con las normas que tenemos y aún así nos matamos aquí en todo el mundo, ¿cómo será si, digamos, quitáramos las normas? Entonces, ciertamente, la ley, el mandamiento es dado porque va en contra de nuestra naturaleza, pero es para poner los ¿qué? Límites. Y Dios nos está dando este límite porque nos ama. Porque nos ama. Porque Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. A mí me encanta el mandamiento del día de reposo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos reposar. Dios, ¿por qué tiene que decir, vas a descansar tal día? Porque nosotros no sabemos descansar. No sabemos reposar en Él. Pero Dios tiene que ponerlo como mandamiento para que nosotros, aún así obligados, reposemos. Y tercero, ¿qué significa que sea mandamiento? Significa que si yo obedezco, ¿qué tengo? Bendición. Tengo vida y bendición. Porque todo mandamiento del Señor está acompañado ¿de qué? De promesa. ¿Una promesa de qué? De vida y bendición. Si yo obedezco el mandamiento, tengo vida y bendición. Si yo desobedezco el mandamiento, ¿tengo qué? Muerte y maldición. Muerte y maldición. Entonces, Dios nos ha dado este mandamiento. Vamos a hablar de esos 6 puntos con la persona que tenemos al lado rápidamente. Un minutico. Para que recordemos por qué Jesús tiene que decirnos, no os afanéis por medio del mandamiento. Sara, allá hay agua. Allá hay un agua abierta.
El segundo es, espera, el segundo es que va en contra de nuestra naturaleza. Bueno, muy bien. Entonces yo quisiera que aquí en Gozo Santo empecemos a amar el mandamiento de Dios. Que entendamos que el mandamiento de Dios no es una carga impuesta por un Dios que está diciendo, haz lo que a mí se me da la gana o te vas al infierno. No, eso no es lo que quiere Dios con el mandamiento. Dios nos da el mandamiento por nuestro bien, porque nos ama, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, por eso es que si obedecemos, tenemos vida y bendición. ¿Cuán diferente habría sido si Adán hubiera obedecido? ¿Cuán diferente habría sido? Pero no obedeció. Entonces, ¿qué trajo para toda la humanidad? Muerte y maldición. Muerte y maldición. Dios no nos da los mandamientos para cargarnos, para decirnos, haz o te mando al infierno. Dios nos da el mandamiento porque quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Ninguno sabe aquí. Yo tampoco. Nadie sabe. El único que lo sabe es el Señor. Ahora, yo sé que es necesario explicar lo siguiente y es que Jesús no nos está diciendo que no debamos, digámoslo, planear. No está hablando de una preocupación que nos lleva a la acción. Es decir, ¿cómo así? Yo ya debo pagar las cuentas. Entonces, obviamente me lleva a la acción. Si uno es muy despreocupado, no va a pagar. ¿Qué pasa? Lo reportan. Entonces, no se refiere a eso. Tampoco quiere decir que seamos como Timón y Pumba, Hakuna Matata, una forma de ser. Entonces, pues, sin preocuparse es como hay que vivir, dice los dos grandes filósofos, Timón y Pumba. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. No es lo que está diciendo Jesús. No es que nosotros debamos vivir despreocupadamente. Lo que nos está diciendo Jesús es que no debemos dejar que la preocupación sea el centro de nuestra vida. Es decir, que nosotros no pongamos nuestra seguridad en el qué comer, qué beber, qué vestir. Es lo que quiere decir Jesús. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la preocupación, ¿qué es lo que hace con nosotros? Carcome nuestro corazón. Carcome nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Cuánta gente hay enferma en la actualidad simplemente por la preocupación, por la ansiedad? No podemos tener paz. Los suicidios, la muerte que nosotros vemos cada día. La gente cada vez más preocupada por el último iPhone. Cuando yo estaba en la universidad, una joven llorando. ¿Y uno qué piensa cuando una joven está llorando? Peleó con el novio, le pegaron, perdió una materia. Dejé el celular en la casa. Dejé el celular en la casa. Y nos reímos. Y nos reímos. Pero es lo que ya nos preocupa a nosotros. Y estamos ansiosos, preocupados. Y así está el mundo. Dándonos más motivos para estar ansiosos, para estar más preocupados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en este círculo, en este vicio de la positividad, que todos tenemos que ser felices? Porque si no, estamos muy mal. Entonces, ¿por qué está luchando la mayoría del mundo? Por ser feliz. Pero se encuentran contra un muro y se dan cuenta, ay, no soy feliz, debe haber un problema en mí. Entonces hay ansiedad, hay más preocupación. Así nos tiene el mundo, preocupados, dañándonos, muriendo. Por eso es que yo creo que se ha aumentado el número de casos de tantas enfermedades. Obviamente también cierta parte es porque ya tenemos la tecnología para diagnosticar, pero sin duda alguna también es el estrés, es el estar preocupados. Cuando yo estaba comenzando las prácticas, me acuerdo de una anciana, la más alegre del hospital. Todo el mundo, ay, tan bonita, tan querida, tan linda. Le dieron diagnóstico, tú tienes cáncer. Al otro día se murió. Al otro día se murió. ¿Por qué?
Porque muchas veces son las preocupaciones, la ansiedad, todo esto que hay en nuestra mente que simplemente nos dejan llevar por este mundo. Simplemente. Entonces, nosotros tenemos hoy que escuchar las palabras de Jesús cuando nos dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tenemos que volver a esas palabras tan sabias que nos dice Jesús. No es la vida más que el último iPhone. No es la vida más que estar matándome para ganar plata y plata y plata y plata. En Corea hay muchas personas que por aparentar viven en pobreza total con su super BMW, con su super Ferrari, con sus carros espectaculares. Y uno va a la casa de ellos, no tienen nada, muriéndose de hambre. Porque creen que allí tienen el sentido de sus vidas. Mucha gente también en Corea, seguramente también pasa en Colombia, matándose, buscando ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Y cómo están las familias? Destrozadas, destruidas. Así nos tiene el mundo, en esta ansiedad, buscando más y más y más y más. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? El último iPhone, el último Samsung, el último computador, lo último, lo último, lo último. Y no hay descanso, no hay descanso. Pero Jesús nos dice, no se afanen por eso, no se preocupen por eso. Su vida vale mucho más que todo esto. Y aquí es donde Jesús nos lleva a los argumentos. Vamos a leer desde el 6:26 al 30. Lo lee Joan. Reina Valera, por favor. ¿Desde qué año? 26:30. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Entonces miren lo que está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo, no se preocupen, no se afanen. Simplemente detengan un momento las revoluciones y miren la naturaleza. Miren lo que les rodea y se van a dar cuenta que no hay razón para afanarnos, que no hay razón para preocuparnos. Nosotros estamos buscando más y más y más y más. Yo les pregunto, ¿ustedes alguno? Yo nunca he visto en su lecho de muerte a alguien que esté diciendo, ay, quisiera un minuto más de vida para invertir $1 más en la bolsa. ¿Quién? Quisiera un minuto más para ir a la tienda allá en Santa Fe y comprarme ese bolso tan hermoso. Nadie. Eso ya no sirve. No nos podemos llevar nada. En el último minuto, ¿qué es lo que uno quiere? Deseo estar con Dios. Deseo estar con mi familia. Deseo estar con mis amigos. Eso es lo que vale. Y nosotros como tontos buscando querer más y más y más y más y más y más. Creyendo que eso nos va a dar sentido. Creyendo que eso es nuestra seguridad. Cuando finalmente tengamos riquezas o fama o gloria, o cuando finalmente ya tengamos nuestra pareja, nuestro novio, nuestra novia, que cuando finalmente ya alcancemos esta carrera, seremos felices. Creemos que es así. Pero Jesús nos dice, no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. ¿Y por qué nos dice esto? Lo primero que nosotros vemos es porque preocuparse
¿Soluciona algo, sí o no? ¿Qué soluciona la preocupación? Nada. La preocupación no soluciona nada. ¿Antes qué? Lo empeora todo. ¿Quién? Todo lo hemos visto. Lo empeora todo. Cuando uno está preocupado, empieza a tratarse mal a uno mismo, empieza a tratar mal a los otros. Empezamos a desenfocarnos de Dios, a concentrarnos más en lo que nos preocupa. Y a la final eso se convierte en ¿qué? En un ateísmo ¿qué? Práctico. Todos decimos aquí, yo creo en Dios, pero en la práctica ¿qué? No creemos en Dios. ¿Por qué? Porque seguimos afanados, preocupados por las cosas de este mundo. ¿Cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo adquirir más? Pero lo que nos dice Jesús a través de Mateo 6, 26, 30, es que debemos recordar que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Y por lo tanto, en este mundo tenemos que darle prioridad a lo espiritual antes que a lo ¿qué? Terrenal, a lo carnal. Que debemos darle prioridad a lo eterno antes que a aquello que es temporal. Que debemos darle prioridad a lo esencial antes que a lo superficial. Nosotros creemos que somos mejores criaturas que las demás criaturas creadas por Dios. Y Dios ciertamente creó todo con la capacidad para que nosotros como seres humanos y como naturaleza podamos adquirir lo que necesitamos para comer. Una cosa es que las grandes empresas se llevan todo el agua, se llevan todos los alimentos. Eso es otra cosa que podríamos discutir. Pero si nosotros vemos el mundo, con la comida que hay en el mundo, podríamos aplicar a alimentar a todo el mundo. Totalmente. El problema es que ciertas partes se llevan todo el alimento y prefieren botarlo antes que compartirlo. Esa es la realidad en la que vivimos, lamentablemente. Pero lo que nos está diciendo Jesús es, no se preocupen, miren las aves del cielo, miren las flores, no se preocupen más, sigan confiando en el Señor, porque Él les ama, Él realmente está atento de ustedes. Como les decía, nosotros nos creemos mejores criaturas, pero nosotros preocupados por ganar un billetico más para poder ganarme otro celular. En cambio, ¿cómo viven las aves? Tranquilas, libres. ¿O cuántos de ustedes han visto una ave preocupada por la bolsa de valores? Ninguno, ¿cierto? ¿O nunca han visto, por ejemplo, un perro? Yo no pienso que Cookie, el perro de Salem, está preocupado por la reforma pensional y tributaria, ¿o sí? Ninguno de ellos se preocupa, solo viven la vida. O un gato, ay, ¿cuántas semanas de pensión me quedan? Ninguno. En cambio nosotros, ay, ¿cuánto me falta de pensión para dejar de trabajarle a estas grandes empresas? ¿Cuánto me falta? Para que me dejen de sacar jugo y al menos yo pueda vivir una vida tranquila. Y así estamos viviendo, esclavos de un sistema, creyendo que somos libres porque podemos comprarnos el último celular, el bolso, tal cosa, tal. Creemos que el materialismo nos va a llenar. Pero no es lo que nos dice las Escrituras. Cuando Jesús quiere nuestra libertad, lamentablemente nosotros buscamos la esclavitud. Entonces la pregunta que hoy Jesús nos está lanzando es, ¿ustedes creen en un Dios todopoderoso? ¿Creen en un Dios omnipotente que todo lo puede? ¿En un Dios omnisciente que conoce cuáles son nuestras necesidades? Yo sí creo. Yo sí creo. Y hay momentos de duda, indudablemente. Pero yo sí creo. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a la tarea de, bueno, si Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿yo qué hago? Obviamente no siempre. Hay veces en los que yo incumplo el mandamiento de Dios y me preocupo, me lleno de ansiedad. Pero siempre vuelvo, es que debo buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y cuando he hecho eso, cuando me he puesto a la tarea de buscar el reino de Dios y su justicia, he visto la mano de Dios. Hay días en los que, y suena muy superficial, y yo se los he dicho, suena muy superficial, y yo estoy pensando, luego el culto quisiera arroz chino.
o quisiera comerme una pizza. Y justamente cuando yo pienso eso, alguien dice, ay, ministro, ay, down, ay, opa, lo invito a una pizza, lo invito a... En Corea muchas veces yo, ay, estudiando, uno re pobre, y uno diciendo, ay, ¿cómo le pido ayuda a papá y a mamá? Y yo con estas ganas de comerme esto, comer aquello. Y justamente un amigo, un pastor, un familiar, ay, Down, no tienes hambre, ven, yo te invito. Y es la mano del Señor. Y no es, y ustedes saben que yo soy alérgico a esto de la teología de la prosperidad. Uy, yo soy alérgico completamente. Detesto la teología de la prosperidad. Pero si creo en un Dios que está pendiente de nosotros, que provee para nosotros, porque de eso nos hablan las Escrituras. Si nosotros estamos pendientes de las cosas del Señor, Él va a estar pendiente de nuestras cosas. Este mes para mí ha sido, pues ustedes saben que yo hablo muy directamente con usted, yo no les escondo nada a ustedes. Esta semana para mí ha sido muy pelada. Mudanza, los niños, muchas cosas. Las cortinas que no las dejan en los apartamentos, tantas cosas que hay que pintar, que hay que organizar, todo esto. Y uno pensando, ay, plata, 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 plata. Pero yo qué hice, Señor, yo oro y te lo entrego a ti. Yo te lo dejo a ti. Cuando veo mi cuenta de ahorros, 500, 600 mil pesos. Yo, gracias, Señor. No es que se equivocaron. No hice nada ilegal. Ahí llegó. Señor, gracias. Regalito. Señor, gracias porque tú provees. Gracias, Señor, porque tú realmente, si uno busca lo tuyo, tú te encargas de lo nuestro. Y esa es la vida de fe. Es decirle, Señor, tú eres el creador. Entonces, si tú creaste, tú puedes proveer suficiente para nosotros. Suficiente. Y yo sé que todo esto suena a fantasía, pero hay que vivirlo para entenderlo. Hay que vivirlo. Y para que ustedes lo vivan, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios no es un Dios apático a su creación, es un Dios que está pendiente. Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaac. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Entonces, como yo les dije, yo soy alérgico a la teología de la prosperidad, pero la palabra nos dice muy claramente, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no se va a encargar de todo lo demás? ¿Cómo no se va a encargar de nosotros? ¿Cómo? Entonces, ¿yo qué es lo único que debo hacer? Señor, te entrego mi vida. Señor, yo me voy a encargar de lo tuyo, encárgate tú de lo mío. Yo me voy a preocupar por agradarte a ti. Encárgate tú de mi familia, encárgate tú de mis amigos, encárgate tú de la iglesia. Encárgate tú. Ahora, ¿significa esto que Jesús nos está diciendo, échense, no hagan nada? No. Por eso nos da el ejemplo de las aves. ¿Cómo son las aves? ¿Cómo son las aves? Echadas, muy trabajadoras. Y por eso el título de la predicación se llama ¿qué? Ocúpese, mas no se preocupe. Haga lo que usted tiene que hacer. Trabaje todo lo que usted tenga que trabajar. Pero que su vida no dependa de eso. Que no crea que por alcanzar cierta cantidad de dinero, por un ascenso, por un título, va a ser feliz. Eso no lo va a llenar. Ahora vamos a Mateo 6, 31, 33. Mateo 6, 31, 33.
Imagínense, el solo hecho de que tengamos este lugar, de que el Señor nos haya permitido hoy el culto a las 6, aún así sea a las 6. Todo es provisión del Señor. Todo es provisión. El hecho de que ninguno aquí hoy esté desnudo. El hecho de que tuvieron la capacidad para venir aquí. Todo es la bondad de Dios. Deberíamos estar más agradecidos con Él. Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren lo que nos está diciendo Jesús. ¿Que nuestro Padre desconoce o conoce? Conoce. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Concentrémonos en buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús dice, ¿quién puede, por más que se preocupe, dice aquí, dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué significará eso? Ay, yo quiero que me haga más alto, entonces no va a preocupar. Nosotros vemos el griego, lo único que significa es, porque esa palabra estatura habla de dos cosas, de estatura o también de vida. Entonces, por más que yo me preocupe, ¿puedo vivir más años? No. Cuando el Señor diga, te mueres, no se muere. Cuando el Señor diga, vives, vives. Entonces, Jesús nos recuerda que nosotros no debemos ser como los paganos, como las personas de este mundo, sino que debemos recordar la realidad más importante para nosotros como cristianos. Aquel que entregó a su Hijo unigénito por nosotros, ciertamente se va a encargar de nuestra vida, porque Él ya es nuestro Padre. En estos días tuve una conversación con Giol y Giol me decía, papá, pero es que tú sí tienes plata. Yo no sé si me vio muy pobre. Papá, pero tú sí tienes plata. Y yo le decía, Giol, la plata no se preocupe. Tú lo único por lo que te tienes que preocupar es ¿qué? Disfrutar que eres niño. Estudiar con todo lo que tienes. Jugar con todo lo que tienes. Disfrutar esta vida. Y eso es lo que quiere el Padre de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Ustedes qué pensarían si mi hijo, yo le estuviera preocupado? Ay, ¿cómo hago para comprarme el último carrito Hot Wheels? Tengo que trabajar, tengo que ir a la construcción, voy a vender hamburguesas en McDonald's. ¿Qué pensarían eso ustedes si lo vieran? ¿Qué pensarían de mí? Qué tan mal padre. Pero nosotros tenemos un buen padre y por lo tanto tenemos que estar confiados que lo que Él quiere no es que nosotros estemos preocupados. ¿Cómo puedo ganar esto? ¿Cómo puedo adquirir esto? Simplemente, Padre, yo te lo entrego a ti. Yo confío plenamente en ti. Y por eso yo busco el reino de Dios y su justicia primero. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino, primeramente? ¿Qué es buscar el reino? ¿Qué es buscar el reino? Servir, ¿qué más? Es simplemente buscar que Él sea rey de nuestra vida. Busque glorificarle a Él. Y cuando nosotros vemos esa palabra buscar, está en un tiempo que nos está diciendo que sea urgente, pero constante. Urgente, pero constante. Es decir, busque el reino de Dios. ¿Cuándo? Urgentemente. ¿Cuándo? Constantemente. Urgente y constantemente, buscando el reino. Es decir, ¿cómo me someto yo a Dios? ¿Cómo yo realmente lo exalto? ¿Cómo realmente digo, Señor, tú eres Señor de mi vida, tú eres Dios de mi vida? Y eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia. ¿Qué es la justicia? No es, el Señor pagará en algún momento, no. ¿Qué es su justicia? Es cómo yo me alineo a su voluntad. ¿Cómo hago yo su voluntad? ¿Cómo busco lo que Él quiere? ¿Cómo busco la santidad que Él anhela de mí? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa es la invitación de la palabra de hoy. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas porque Él sabe lo que necesitamos. Como les dije, suena muy loco y todo, pero el Señor provee.
El Señor provee cuando le necesitamos. El Señor hace cosas maravillosas que uno dice, uy, Señor, nunca se me habría ocurrido. Uy, Señor. ¿Cómo? Este mes a quién le aparecieron 500,000 pesos en la cuenta de ahorros. Así, no sé si a muchos, a mí sí. A mí sí. Y no fue alguien que dijo, ay, ministro, mire un regalito. No. Es alguien que ni siquiera sabe que yo soy cristiano. A Kevin sí le apareció 500,000 pesos. En febrero. Ya, me ganó 50,000. Pero miren, entonces el Señor es un Dios que provee. Es un Dios que está pendiente de nosotros. ¿Qué nos dice ahora el 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Si nosotros nos estamos preocupando desde hoy por el mañana, vamos a disfrutar el hoy. No podemos disfrutarlo. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Jesús es realista. Y sin embargo, 3 veces nos da un mandamiento que nos dice que no estéis afanados, no se preocupen, no estén ansiosos. ¿Por qué? Porque el estar ansioso significa, Dios, yo no creo que tú eres el creador que provee para sus hijos. Dios, yo no creo que tú seas un padre bueno que tiene lo mejor para nosotros. Yo no creo en ti. Y tenemos que pedirle al Señor que nos sane, porque todos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hicimos adictos a la preocupación, adictos a la ansiedad, adictos al estar afanados por qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Pero hoy el Señor, tenemos que pedirle, Señor, sáname de esta adicción, sáname, porque no sé qué va a pasar mañana, pero hoy tiene su propio mal, pero yo confío en ti, entendiendo que este mal incluso está en tus manos. Vamos a buscar Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. ¿Qué dice aquí la palabra? Escuché un testimonio, una historia de un pastor muy cómica, como que estaba durmiendo la pareja, el pastor, su esposa, ellos tenían como una hija y, empezó como a relámpagos, rayos, todo esto. Y la niña muy asustada vino a la casa, vino a la habitación de los padres. Papá, 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 papá. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces el papá, claro, los papás somos más suaves con las hijas. Yo creo que con Bom va a ser así. Ven, duerme con nosotros. En cambio, la mamá, ¿qué le dijo? Devuélvase para la pieza. Regresa a la habitación. Tienes que confiar que allá está Dios. ¿Qué le dijo la hija? Amén. ¿Será que le dijo? Ay, si a usted le gusta estar tanto con Dios, vaya usted con Dios, yo me quedo con mi papá. Dijo ella. Para muchos de nosotros es así. Como yo no veo a Dios, entonces prefiero buscar la ayuda humana. Pero hoy la palabra nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero en esta misma historia también podemos sacar algo. Tenemos que ser como esta niña que vamos donde quién, donde el Padre. Papá, tengo miedo. Papá, no tengo que comer. Papá, no tengo que vestir. Papá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Tengo mucho dolor, tengo mucha hambre, tengo necesidad. Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me presento ante ti. ¿Qué necesidad tiene cada uno?
si creemos que Dios es todopoderoso, tenemos que presentarnos ante Él y decirle, Padre, te necesito. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame con mi familia tan caótica. Este cónyuge, este esposo que yo me gané. Que creí que era una lotería, pero fue todo lo contrario. Estos hijos tan rebeldes. Estos amigos. Ayúdame con mi trabajo. Estos jefes, estos empleados. Ayuda, Padre Dios. Estamos ansiosos. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con este mundo? Que cada vez más guerras y más guerras y más guerras y más guerras. Más hambre. Más injusticia. Te necesitamos. Tenemos que ir al Padre. Filipenses 4:6. ¿Por cuánto podemos estar afanados? Por nada. Por nada. Estéis afanosos, preocupados, ansiosos. Si no sean conocidos, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Padre, necesito esto. Gracias, porque yo sé que tú me darás lo mejor. Si no es hoy, será mañana. Pero tú me das lo mejor. Filipenses 4:19, un poquito más adelante. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto va a suplir Dios? Todo. Dice aquí solo lo espiritual. Todo. Todo. Tenemos un Dios bueno y fiel. Y por eso, en este momento, a través de esta alabanza, vamos nosotros a recordarnos a nosotros mismos, a llamar a nuestra alma, a nuestro corazón, a que recordemos que nuestra esperanza únicamente debe estar en Jesús. Vamos nosotros, cada uno, pensando en lo que vamos a cantar el día de hoy, y les invito a que